Hola, feliz tarde. Gracias, Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y amigo de la casa, por estar en esta edición de entrevistas de H Machete. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí a esta entrevista sobre análisis internacional de la situación de Venezuela a la luz de algunos eventos recientes. ¿Cómo estás? Todo chévere, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gusto como siempre verte. Luis, eh, estas últimas semanas, bueno, estos últimos meses Venezuela ha estado en el top de las noticias de los titulares por muchísimos temas, pero uno de los temas que ha resaltado y que ha sido producto de análisis y que nosotros quisiéramos comentar contigo es las expectativas que tenía Maduro cuando viajó a Rusia para la cumbre de las BRICS con el objetivo de avanzar y de ser parte de esta fórmula de cooperación sur-sur, de esta estrategia de integración para promover pues, sus proyectos energéticos y para ser parte de una alianza diferente, podría decirse, sí, pero no lo logró. Entonces, quería que nos hablara como de sus expectativas, por qué tenían las expectativas sembradas en las BRICS y cuáles alternativas tiene ahora de que no fue eh, aceptado, ¿no? Dentro de este esquema de integración. Disculpa que te responda con una pregunta, pero ¿por qué dices que no lo logro? Bueno, Cuando- bueno, decimos que no lo logró porque a la luz de la formalidad no es parte formal del esquema de integración, aunque sí entiendo que logró algunos proyectos energéticos bilaterales con los Estados miembros, pero no con los BRICS de forma general. Pero bueno, esa es la intención, que tú nos digas si estamos en lo correcto o no. no, yo creo que hay dos niveles de análisis. Lo primero tiene que ver con lo institucional en cuanto a BRICS como acuerdo de cooperación en un marco global. ¿Cuál es la intención de los BRICS? ¿Cuál es la intención geopolítica de los BRICS? En, en un principio, para hacer un poquito de historia allí, eh, cuando hablamos BRICS, entendemos a este grupo de países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que en un primer momento reunían unas características similares de ser economías emergentes. Ujú. Primero sale en algún artículo de Financial Times, en un contexto de crisis mundial 2008-2009. Estos son los países que pueden llegar a apalancar el crecimiento mundial eh, y que años un poquito más adelante, 2012, entienden que realmente tienen el peso específico para hacerlo eh, y que de alguna manera se empiezan a asociar para tener una acción coordinada en la política económica mundial. Es decir, ya no solo somos los países emergentes que tienen un buen desempeño, sino que nosotros podemos eh, coordinar para, como grupo de intereses comunes, influir en la política mundial. Entonces hay una primera etapa que es de acercamiento y coordinación en la esfera exclusivamente económica, de economía mundial, de finanzas internacionales, porque en el área, en el contexto de crisis económica mundial, primer término 2008-2009, en un segundo término 2012, 2012 la gente más ávida se recordará de la crisis de deuda de Grecia, de Portugal, de España, de Italia, de Irlanda. Eh, entonces, ahí los países emergentes se ofrecían como una buena estrategia, un buen financista para salir de crisis de deuda. Ahora, puede pasar a haber pasado hace 10, 12, 15 años atrás. Esto se ha venido de alguna manera cambiando, crearon estructura, crearon cuerpo y llegan a plantearse un segundo escenario que es, digamos, alrededor de las pandemias y alrededor de las sanciones económicas
derivada de, primero, la situación de Irán, segundo, la situación de invasión de Rusia a Ucrania, que empiezan a tener ya un perfil geopolítico más importante. Entonces, en este segundo momento, los BRICS ya no solo son un grupo de países que tienen una característica similar en lo económico, de desempeño económico, economías emergentes, sino que empiezan a hacer una alianza geopolítica, que empiezan a tener una retórica multipolar, antioccidental, de equilibrios, de distintos equilibrios a el Fondo Monetario Internacional, y en un primer término empiezan a hablar de vamos a competir con el dólar. Para la reunión de Kazán dice, no, nosotros no queremos competir con el dólar, nosotros queremos tener nuestra propia moneda o nuestro propio sistema de pagos, entendiendo que el sistema de pagos internacionales es la principal condición para que las sanciones económicas puedan aplicar por motivos geopolíticos. Sanciones de Europa a Rusia, sanciones de Estados Unidos a Irán, sanciones de Occidente a Venezuela, operan principalmente porque estamos todos enmarcados en un mismo marco institucional, valga la redundancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la intención de crear un Banco Internacional de Desarrollo con Dilma Rousseff de presidente, la intención de crear canales de comercialización y de compensación distintos al Fondo Monetario Internacional, tienen como objetivo desviar, esquivar el sistema de sanciones que está enmarcado en el sistema occidental, es decir, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Entonces, dado todo este precedente, con una retórica muy anti-occidental, muy con el eslogan de lo multipolar, tratar de tener distintos polos de tomas de decisiones en lo geopolítico, en lo económico, en lo financiero, surge esta cumbre de los BRICS, en la cual, desde el punto de vista de los BRICS, solo son fuertes en la medida que tengan la capacidad de influir en la economía mundial. Es decir, ratificar su posición de países emergentes que vienen demostrando desde hace 15 o 20 años. Por eso, cuando vemos las declaraciones, por ejemplo, de Celso Amorim, representante especial de Brasil, dice, nosotros no podemos convertirnos en otro G77, o no podemos convertirnos en, en otro grupo de no alineados, en un foro de cooperación más, de reunir a todas las disidencias de Occidente para convertirse en un foro de presión internacional. Deben reafirmar su capacidad real de influir en la economía mundial por ser países emergentes y por tener una posición relevante en el comercio mundial. En el mercado, no solo, digamos, el discurso político, que es lo que se ha Exactamente. este segundo elemento que se le ha unido a este esquema de integración que se conoció como uno de los primeros ejemplos de cooperación sur-sur, de hecho, en esta época que hablas, ¿no? Los primeros inicios de estos esfuerzos de integración. Sí, entonces allí de alguna manera navegan en dos aguas que tienen que ver primero de tener un discurso y una intención antioccidental que se escuda en un argumento de la multipolaridad, que es un ámbito de la geopolítica, y en un segundo plano tiene que ver con la capacidad real de influir en la esfera de la economía mundial, que tiene que ver primero por su capacidad comercial, que es la capacidad de influir en las finanzas internacionales. Allí hay un pequeño paréntesis. Las finanzas internacionales son un derivado del comercio mundial. Influye en las finanzas quien tiene peso económico, pero dentro del peso económico es quien tiene peso comercial. Entonces, en la medida que un país tenga peso comercial, puede de alguna manera establecer reglas de juego en lo económico y en lo financiero. Mm, Por eso, y aquí nos vamos acercando ya al el tema venezolano, vemos que la expansión de los BRICS del año pasado
llegó a acumular a 6 países más, pero que tenían una principal característica, que es su peso relativo a el comercio mundial en un rubro en específico. En el rubro petrolero, Así caso es. Irán, Emiratos Árabes, Egipto, o en el caso agrícola, en el Brasil, Argentina, Etiopía y me falta el sexto. No, dos agrícolas y 4 petroleros, porque el sexto sería Arabia Saudita. Ok. Entonces, es su capacidad de influir en el mercado de un producto comercial, de un commodity en particular, y que eso tenga peso específico y relativo a la economía mundial. Por ejemplo, esto termina aterrizándose en que para los BRICS sería eh, la mejor meta posible que los contratos petroleros no sean nominados en dólares, sino en cualquier otra moneda, por ejemplo el yuan. De modo tal que empiezan de alguna manera a amenazar, a trastocar al sistema de pagos internacionales, porque ya no utilizo al dólar como moneda vehicular. Puedo utilizar otra moneda, por lo tanto, utilizo otros sistemas de pago, por lo tanto, las sanciones económicas que me aplican no me hacen efecto porque ya yo tengo una forma de comercializar. Entonces, en ese gran panorama, en esa gran foto que representa cuáles son los objetivos de los BRICS, que se amplió el año pasado y que está en proceso de revisión, porque de los 6, 4 ratificaron, uno se echó para atrás, Argentina con la presidencia de Minera, y el sexto, Arabia Saudita, todavía no tiene tan claro si reafirma o no contratos petroleros en otra manera distinta al dólar, en esa posición ambigua. Termina entonces entendiendo eso, que en la agenda de los BRICS Kazán 2024 no estaba planteada la inclusión de nuevos países. Ok. Por lo tanto, la inclusión de Venezuela fue solo una creación de los medios de comunicación. Claro, me queda, y más aún con este panorama que nos das, me queda muy claro, nos queda muy claro por qué resulta tan atractivo para el gobierno venezolano ser parte de este esquema, forma formal e informal, porque ambos escenarios para nosotros es muy atractivo como Estado, digamos. Me das un mercado alterno en el cual puedo sortear las sanciones que pues ha dificultado, bueno, y eso me comentarás las políticas económicas que pueda tener el país, y segundo, me das un discurso y un apoyo dentro de la comunidad internacional de disidencias y antioxidantes, sobre todo en un marco donde estoy mucho más aislado de estos países, dadas los acontecimientos que vivimos en julio. Entonces, por Total. supuesto, es muy atractivo ser parte de los BRICS porque ambos escenarios son beneficiosos para el régimen venezolano. Por lo Eh, tanto, allí te, Ujú. ahí te atajo y que te voy a llevar probablemente a la que sería la pregunta lógica y consecuente. La intención de Venezuela no era ingresar a los BRICS, es acercarse a los BRICS porque le da una legitimidad distinta a la que le da Occidente. Claro. Porque Ok. entonces, porque tienes canales de comercialización con Irán, con Rusia, con China, con Turquía, y porque tienes un reconocimiento expreso que no has tenido de Occidente. Occidente no te reconoce el resultado del 28 de julio. Lo primero que hace Vladimir Putin es: yo reconozco a Maduro como presidente electo. Entonces, ¿Venezuela salió mal parada de los BRICS? No, todo lo contrario. Número uno, fue un foro internacional. Número dos, hubo un reconocimiento internacional de un resultado. Número tres, creas alianzas y convenios. Número cuatro, creas una inserción internacional distinta a la que tienes bloqueada por el lado occidental. Exacto. ¿Cuál es el riesgo para Venezuela y los venezolanos? Porque esto puede ser interés del gobierno, pero para el venezolano muy probablemente es alejarte cada vez más, estás dando pasos, para que se vea mi gesticulación, a alejarte de Occidente, alejarte Alejar de, de... alejarte de valores occidentales, de democracia, libertad, libertad de expresión, derechos humanos, libertad de prensa. Y bueno, y a las versiones occidentes del sistema económico también. O sea, es abandonar cualquier marco occidental del
acumulación de capital, de manejo de divisas, de comercio, de alianzas con los países occidentales. También hay una lejanía también en este aspecto económico y político. Sería la Y, radicalización en el y sobre, sentido y más sobre, integral de la palabra, ¿no? y sobre todo respeto a la propiedad privada y al derecho de propiedad. Claro, Es la claro, base de porque la estamos legislación. hablando a la radicalización antioccidental de todo el esquema, no solo el político, sino también el económico, porque sorteamos cualquier sanción o represalia que podamos tener de Occidente al no guiarnos, digamos, por el esquema consuetudinario, diría, la ley que establecen las instituciones occidentales de esquema liberal, podríamos hasta arrojar decir. Sí, ojo, y aquí no quiere decir que esto atenta contra la propiedad privada. Pero, por ejemplo, eh, este tipo de acuerdos, este tipo de acercamientos son más inclinados a tener arreglos extrajudiciales que establecer reglas claras de solución de diferencias. Si una empresa china tiene un conflicto con una empresa venezolana, por ejemplo, y un supuesto negado, no va a ir a la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias, sino que muy probablemente las cancillerías operen para solucionar esas diferencias. Claro, es que estaremos frente a un esquema distinto. Claro, esto lo vemos como a nivel de análisis macroeconómico, Luis, pero ¿esto cómo impactaría estos pasos que tú dices, que además son muy interesantes porque además ciertamente van en contra del sentido común en lo que escuchamos y de la creación de la narrativa que vimos en medios digitales y de comunicación del fracaso, ¿no? Que entendimos que tuvo las BRICS y a la luz de lo que tú dices, no hubo tal fracaso. Hay pasos, de hecho, muy positivos y productivos en una paralianza. Pero esto en términos de política económica para los venezolanos en el sentido común y de nuestra inserción internacional en el día a día, ¿esto qué implica para el venezolano? Esto que hablas de maneras distintas de acumulación de capital, de un nuevo manejo de moneda en Venezuela, em, ¿cómo lo ves en política pública económica a la luz de estos nuevos pasos del régimen, de lo que Hay, busca, planea hacer? hay mucho más incierto porque, digamos, en esta fase el actual gobierno está buscando sentar las bases de una nueva legitimidad. Ok. Entonces, no hay en la mesa una propuesta real de un cambio de modelo económico. Eh, Ok. no la veo, no la veo clara. Yo creo que hay un sistema más bien de subsistencia de lograr la legitimidad del poder. Y eso implica hacer las concesiones que haya de lugar con tal de garantizar esos poderes. Por ejemplo, eh, muchos de los que hoy podemos llamar como el chavismo disidente o de los que eran de izquierda y que tienen acusaciones, hablan de un paquete neoliberal que se ha venido aplicando en los últimos 2 años como para salir de la crisis. Y yo a todos les digo, bueno, de repente puede haber medidas que se parezcan a un paquetazo, de repente puede haber una mayor libertad en las importaciones, de repente puede haber algún tipo de flotación del tipo de cambio, aunque sigue siendo intervenido. Pero el espíritu de una política neoliberal básicamente es la libertad del individuo. Y yo creo que aquí filosóficamente no estamos acercándonos a ese tipo de libertades. Yo creo que hay más un esquema de subsistencia económica, de tratar de buscar formas de generar algún tipo de pax social, de gobernabilidad en función a algunos equilibrios, o sea, vía, vía eh, concesiones, sean vías transferencias unilaterales del Estado a poblaciones dirigidas, pero en términos generales no hay una liberación del Estado en la economía, todo lo contrario, creo que hay una mayor intervención. Claro, o sea, yo creo que has dado una frase muy importante que lo que estamos en una estrategia de supervivencia del poder y medidas derivadas de lo que se necesita, de lo que se requiera para el mantenimiento del poder.
y ya está, ¿no? Aunque sí se habla de que hay, por ejemplo, de avances hacia la dolarización. Esto no iría en contra como de esta radicalización anti-occidentalización. Em, o estamos, o esto, ¿no? Estamos en esto, lo que tú dices, estamos viendo paso a paso, en la lógica esta de Eudomar Santos, vamos siendo mientras vamos viendo, de tomar medidas económicas que permita que, digamos, no haya más revueltas de las necesarias, que podamos subsistir, que nos podamos legitimar frente a otros y frente a los ciudadanos. Y no es que haya una estrategia de política pública o estrategia macroeconómica de otro, no sé, de crecimiento o desarrollo o de cambio económico. Simplemente es esto, subsistencia, paso a paso. Y en esa última frase que tú dices, se demuestra que aquí no hay una estrategia política de la dolarización. Hay, aquí existe el dólar como mecanismo de intermediación, pero hasta allí. O sea, no, aquí no hay un sistema bancarizado de dólares, no hay un sistema de ahorro en dólares, no hay un sistema de préstamos en dólares. De hecho, las pretensiones de retornar al bolívar como moneda de curso, como moneda de cambio, como activo de valor en la sociedad, siempre se intenta y siempre se ha tratado, la estrategia de los últimos años ha sido tratar de rescatar ese valor del signo monetario y creo que controlar la inflación apunta hacia eso. Ya pasa, la hiperinflación es página pasada. Por Eh, fortuna. Podemos decir que somos un país de alta inflación en términos relativos porque somos más altos que el promedio mundial, pero ya no alcanzamos una cifra de un 100% anual. Entonces, eh, allí habla un poco de la estrategia de cuidar al bolívar y no perderlo pues, para siempre. Entonces, no estamos avanzando hacia una dolarización. Ok. La permitimos por un tema de gobernabilidad. Por un tema de legitimidad, o sea, yo creo que lo que tú acabas de mencionar es importante. Estamos en la estrategia de la supervivencia y lo que derive de eso, básicamente. La estrategia es sobrevivir y legitimar. Hablando del dólar, hace pocas semanas, vuelvo al país de donde es del dólar, a pocas semanas ganó el expresidente Donald Trump, ganó la presidencia para la próxima legislatura a partir del año que viene. Y sin duda, Donald Trump representa incertidumbres para la política exterior porque sabemos que él tiene medidas diferentes o posturas diferentes en política exterior a lo que tiene Biden y a lo que pues también puede tener lo que llamamos Occidente, ¿no? De la política exterior, de lo que hay que hacer y de algunos consensos. ¿Cómo, en términos de Venezuela, Maduro y Trump han tenido, digamos, una relación, me atrevería a decir, de amor-odio? Digamos que han sido muy fuertes en el discurso, pero también se ha escuchado y se sabe que secretamente pues hay cierta admiración por el estilo de liderazgo y que hay algunos intereses. Quisiera que me confirmaras en términos generales qué opinas de esto, que hay algunos intereses del uno al otro que podrían prever de que va a haber mucho más alianzas de lo que la gente supone entre Estados Unidos y Venezuela. O bien hay gente que cree que Trump va a ser mucho más beligerante y mucho más estricto con la situación de Venezuela en términos de libertades. ¿Cuál crees tú que de estas ideas y estas proyecciones que se hacen en relación a Venezuela, Estados Unidos, es, digamos, más viable? ¿Qué crees que va a pasar ahora con Donald Trump y el régimen venezolano? Yo creo que la mejor característica de Donald Trump es lo impredecible por lo pragmático. No hay forma de predecir cuál va a ser el camino que va a recorrer sin más presión o menos presión, o más presión o más acuerdo, porque su política exterior 2016-2020 fue caracterizada precisamente por esa imprevisibilidad en el escenario europeo, en el escenario afgano, en el escenario norcoreano, en el escenario chino, y así consecutivamente. Eh, Sin embargo, más allá de decir que no me anoto ninguna de ambas corrientes, creo que las designaciones que ha adelantado de personeros de gobierno, por ejemplo, eh, asesor de seguridad, asesor de migración, secretario de Estado, habla de una posición quizás más conservadora. De- Algunos hablan de un neoconservadurismo
en el gobierno norteamericano y como tendencia mundial, lo vemos en Europa también. Y eso puede de alguna manera marcar la cancha, marcar los límites de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, que de alguna manera el pragmatismo estará delimitado por esa visión neoconservadora de afianzar los varones republicanos de familia. ¿Cómo eso se traduce en una relación con Venezuela? Bueno, tiene mucho que ver con el tema primero migratorio, tiene mucho que ver con el tema del bienestar norteamericano, por eso el eslogan de Primero América o America First, eh, y eso implica eh, presiones y o concesiones en la relación con Venezuela para afianzar ese modelo de gobierno que estará concentrado sobre todo en el bienestar norteamericano. Luis, estoy concuerdo contigo que los nombramientos en el gabinete que ha hecho Trump hasta ahora parecieran de que va a venir una legislatura neoconservadora y que además no es, digamos, una tendencia exclusiva de Estados Unidos, sino que lo estamos viendo en algunos países de América Latina y en algunos países de Europa. Podríamos hablar de un nuevo aire, ¿no? De este tipo de pensamiento. Pero viniendo a lo que estábamos hablando antes, de que hay también una estrategia antioccidental eh, creada a partir de las BRICS y que está creando y que se está anexando desde el año pasado a algunos países. Y por el otro lado, vemos que Occidente está siendo tomada por esta ola neoconservadora, pues ¿cuál es el futuro del multilateralismo? Porque yo veo una polarización en la comunidad internacional, ya no solo lo interno de los países, veo una polarización dentro de las organizaciones eh, internacionales y dentro de la comunidad internacional. Podemos hablar polarización internacional en estos términos. Sí, de una bipolaridad dentro de los sistemas de debate multilaterales. Eh, lo estamos viendo ahorita con todo lo que es la conformación de comisarios de la Unión Europea, con Ujú. bloqueos, con debates, debates de política doméstica que afloran en la política europea, pero también en las relaciones de Italia con la migración, la respuesta comunitaria a la propuesta europea. Lo vemos en los debates dentro de Israel frente al tema de seguridad, lo vemos en los debates políticos dentro de Irán, en el conflicto regional. Entonces, en efecto, yo creo que hay un ciclo político que también está relacionado con el ciclo económico. Claro, Eh, que tiene que ver que venimos de periodos de crisis económicas, de pandemia, de insatisfacción del bienestar privado, del bienestar de la clase media. Las salidas de las elecciones de Estados Unidos hablan de que hubo un crecimiento económico, macroeconómico, desde el punto de vista macroeconómico, pero que la sociedad reclamaba una pérdida de calidad de vida gracias a la inflación. Realmente hay un voto castigo porque la sociedad americana se siente satisfecha. Y así sí. el mundo se siente satisfecho luego de venir de un periodo de crisis económica. Eso de alguna manera alienta estos conflictos, alienta estos radicalismos que pueden ser de derecha, que pueden ser de izquierda, pero que generan cambios de gobierno y que probablemente generen inestabilidad en algunos arreglos y consensos internacionales. Me queda claro. El tema Venezuela, a la luz de todo esto que estamos hablando, porque si bien, bueno, el tema Venezuela porque es el tema que nos interesa, pero es una gran paradoja que estamos en una sociedad en que requiere mayor coordinación que supere el Estado-Nación, porque cada día estamos en problemas globales que requieren coordinación internacional, donde cada vez se hace más complicado la coordinación internacional, por esto que mencionas, ¿no? Tenemos un clivaje cada vez más pronunciado para las coordinaciones. El tema Venezuela también no pasa por allí, también pasa por un clivaje a la luz de cómo se ve el debate y de quién lo ve.
pero a la luz de la comunidad internacional, del tema de las sanciones, ¿cómo crees que serán los próximos pasos de la comunidad internacional y de Venezuela en términos de política internacional y de esta coordinación, ¿no? de política exterior? Complicados. El 10 de enero es un reto importantísimo para Venezuela, para los venezolanos, para la comunidad internacional frente a Venezuela, porque en el pasado hemos concurrido a escenarios que han sido malos, que han sido fallidos, y, y es difícil enfocarse en que si habrá una reivindicación de los principios democráticos como principio de política exterior, podemos llamarlo doctrina Betancourt, doctrina tal, Ujú. o, o, o solo la libre interpretación de la no injerencia en asuntos internos, como puede ser la doctrina de Estado, la doctrina tal, de lo cual. Eh, siglo XX es distinto al siglo XXI. El siglo XXI quizás reclama más avances en términos de derechos, pero también, como acabamos de describir, hay mucha incertidumbre en el escenario global. Entonces, ¿cómo va a actuar el mundo frente a Venezuela? Digamos que con mucha prudencia, creo que con mucha incertidumbre, no creo que se adentre a reconocer gobiernos de facto o gobiernos paralelos o gobiernos en el extranjero. Tampoco creo que haya eh, un simple pasar la página y no influirse en asuntos internos, porque la situación de inestabilidad interna genera efectos y presiones a toda la región, a todo el mundo, migración, inestabilidad económica, que empieza a ser ya agenda de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de México, que empiezan a involucrarse un poquito más al respecto. Sin duda, o sea, el escenario, si podríamos compararlo a este escenario de álgido de la política venezolana, difiere de procesos anteriores que ahora Venezuela es agenda no solo por su problema político, sino que los venezolanos somos parte de la agenda nacional de muchos países, por lo tanto el enfoque y el interés es distinto. Por lo tanto, eso será parte del análisis, ¿no? La migración venezolana ahora es parte de la agenda nacional de muchos países y por lo tanto su enfoque va a partir de ahí. Gracias, Luis, por este análisis. O sea, yo creo que nos has dado una vuelta al análisis de los BRICS, particularmente. Yo me comí el cuento, diciéndolo mal y pronto, de que Maduro había fracasado en los pasillos de Kazán, pero ciertamente logró acuerdos bilaterales y acordó un acercamiento. Creo que el público y no conocíamos de que su incursión dentro de las BRICS no estaba ni siquiera en agenda, por lo tanto fue algo que se creó desde los medios de comunicación y que deberíamos estar más atentos a los pasos hacia la antioccidentalización, pues sí, y todo lo que implica de forma íntegra. ¿Algo con lo que quiera cerrar, estimado profesor, antes de que cerremos esta edición de entrevistas de H Machete? No, yo creo que es importante seguir la política exterior europea. Hay un Ok. cambio, hay un cambio de alto representante, eso de alguna manera cambia el perfil. Borrell quizás más involucrado en la causa venezolana por ser español y tener un involucramiento natural. Ahorita hay una nueva alta representante, ex Así primer es. de Estonia, Kaja Kallas. Eso puede poner algún tipo de distancia en el interés que pueda tener los europeos a la situación venezolana. Muy bien. Pues bueno, nos mantenemos optimistas ante la incertidumbre, porque lo único cierto es que es incierto los que nos vienen en los próximos años, en definitiva. Pero bueno, gracias por estar por nosotros y gracias a todos los que sintonizaron hasta aquí esta edición de entrevista de Hacha y Machete.